Bueno, ya de vuelta a las 8 de la mañana con 15 minutos es el tiempo del centro del país. El 30 de julio se reconoce a nivel mundial como el Día Mundial contra la Trata de Personas. Mire que si en México sabemos de algo que ocurre con este delito que es dolorosísimo por lo que significa, por lo que representa también la trata de personas, por la manera en la cual operan las bandas del crimen organizado y que muchas de estas se dedicaban en algún momento al trasiego de droga, quizá el golpe a esa vertiente de su negocio ilegal, pues los orilló, permíteme utilizar el término, a traficar con personas. Y lo hemos visto en estos últimos días, lo que ha ocurrido en torno a los migrantes, pero hay otra trata de personas también, estas que en ocasiones jovencitas son pues reclutadas con engaños, extraídas de su círculo familiar y bueno, pues llevadas a lugares distantes de su núcleo para trabajos sexuales y cosas que son muy lamentables, muy tristes y muy indignantes. Y hay que entender qué es lo que está haciendo el Estado, la sociedad y por supuesto también nosotros como medios de comunicación. Qué gusto poder saludar a la maestra Marilena Esparza Guevara. Ella es maestra en Desarrollo Humano, egresada del programa de liderazgo de mujeres de la Universidad de Oxford, a quien saludo y le doy la bienvenida. Maestra, qué gusto saludarla. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto, Jaime. Buenos días, buen sábado a tu audiencia. ¿Qué es lo que está sucediendo en torno a la trata? Hemos visto, por ejemplo, a mí me ha tocado estar, yo cubro mucho el sector aéreo, me gusta mucho todo el tema que está alrededor de las aerolíneas, pero las aerolíneas, por ejemplo, tienen un programa con la ONU sobre la trata de personas y ponen el caso muy claro de que a través de unas señales, una jovencita pudo ser rescatada por una aeromoza que estaba capacitada, de una aerolínea norteamericana, me parece que de Alaska, y ese es el sentido que le ha dado, por ejemplo, la industria aérea, y así se ha trabajado. ¿Qué está sucediendo en torno a la trata de personas en el país y en el mundo en general, maestra? Sí, bueno, Jaime, como comentas, la trata de personas es en realidad una forma moderna de esclavitud. Y hay que decir que 7 de cada 10 víctimas son niñas y mujeres, es decir, estamos hablando también de un delito que forma parte de este grave problema que hay de violencia de género y violencia machista que hace del cuerpo de las niñas y las mujeres pues un objeto con el que lucran. Y el ejemplo que tú comentas de las aerolíneas es interesante y te comento que en México también hay esfuerzos de este tipo. De hecho, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México tiene una línea, la única línea nacional que existe para reportar este delito y ellos trabajan en alianza también con Aeroméxico, por ejemplo, que sí tiene en sus vuelos algunos materiales para precisamente difundir señales de alerta porque la trata es un delito difícil de identificar, incluso para las personas que están en la cadena de procuración de justicia, pero lo es más para las víctimas, porque al estar disfrazado, ¿no? Como primero el enganche sucede generalmente por falsas ofertas de empleo o por enamoramiento. Entonces eso empieza a confundir a la víctima y a veces les da pena asumir que se han equivocado en su elección laboral o que se han equivocado en su elección amorosa. Y además los tratantes con mucha frecuencia, sobre todo en estados, por ejemplo, como Tlaxcala, que tiene muy normalizado este delito. Hay una población, ¿no, maestra?, que es conocida incluso. Hay una población incluso en Tlaxcala que es conocida, ¿no? Que se han hecho trabajos periodísticos sobre eso que ocurre. Y un corredor en Tlaxcala, Puebla, que llega aquí hasta la Ciudad de México. Exactamente, y fíjate que si tú buscas en los datos del Secretariado Ejecutivo vas a encontrar que hay 1 o 0 carpetas de investigación en Tlaxcala por el delito de trata de personas. Pues, ¿cómo es eso posible? Pues a fuerza estamos hablando de un grado de normalización pues verdaderamente preocupante. Claro. ¿Y jurídicamente qué se está haciendo? Porque, ¿qué dice la justicia en torno a la trata de personas? ¿Hay leyes suficientemente duras para poder inhibir y que alguien que pretenda cometer este clase de delitos, pues lo piense 2 veces, maestra? Sí, yo creo que en México no es un problema, y tal vez tampoco en el mundo, un problema del alcance de la ley. Aquí hay una ley que sanciona a 11 tipos
de trata de personas y más bien creo que el tema es la conciencia que tenemos que hacer a nivel social de que a la víctima le es difícil reconocerse en esa situación y entonces todas y todos como testigos, como testigas, jugamos un papel importantísimo, un papel clave en la denuncia de cualquier actividad sospechosa, ¿no? Yo creo que eso es muy importante visibilizarlo y ahí está otra vez el tema de las aerolíneas y existen acuerdos también, por ejemplo, con traileros, o sea, en el camino se detecta mucha trata. Hay incluso lugares, se llaman cachimbas, me parece, en donde pues ocurre cotidianamente explotación sexual de menores, de mujeres, y forma parte, digamos, pues de la vida de lo que encuentran estos conductores en el camino. Entonces, Claro. sí, es central ahí reportar, ¿no? Si vemos algo raro en una casa, como tú decías, el caso que comentaste de alguien que dice, bueno, en el vuelo a Dallas, ¿no? Algo está raro con esta muchacha. Entonces, algo está raro en tal casa, algo está raro en tal negocio, algo está raro en tal vuelo. Lo hemos visto, hubo un caso muy mediático aquí en la Ciudad de México de una jovencita que estaba trabajando en una lavandería, que la tenían esclavizada, incluso la tenían con cadenas en el pie. Y bueno, pues así vas conociendo historias. Y hoy estamos platicando con la maestra María Elena Esparza Guevara. Ella es fundadora de la Ola Violeta, esta asociación civil. Maestra, y a sumarle a todo esto la tecnología, que ciertamente la tecnología es una gran herramienta para el ser humano, pero también se pone como una herramienta para el enganche de personas, para el engaño, para poder sustraer a personas a través de falsas promesas de sus entornos, de sus círculos, de sus núcleos, y después hemos también conocido historias que vienen directamente desde la tecnología. Claro, fíjate que precisamente estaba yo leyendo el reporte que publicó el Consejo Ciudadano, que te decía opera una línea y un chat nacional, y ahí lo que presentan es un análisis de lo que ha pasado con la trata de personas después de la pandemia, durante y después de la pandemia. Pues tú sabes que una gran parte de nuestra vida se mudó al espacio digital, o sea, de pronto comíamos en familia por Zoom, ¿no? Estudiábamos por Zoom. Sí, claro. Trabajábamos en casa y todas las juntas eran digitales. Y eso quiere decir que también para millones de adolescentes y de personas muy jóvenes, pues el Internet se volvió el espacio también para socializar a todo nivel. Y eso, pues es algo que aprovechan los delincuentes, los tratantes, y entonces desarrollaron estrategias de enganche que se valen precisamente de las redes sociales, incluso de los videojuegos, para enganchar a las víctimas, y sí es algo de lo que hay que estar muy atentos, y yo creo que difundir, ¿no? Difundir como lo estás haciendo tú al abrirle espacio a este tema, difundir cuáles son señales de alerta, qué podemos hacer y qué no es recomendable hacer, y hablarlo también, ¿no? Yo creo que en las familias, en las escuelas, claro, hablar de qué es este delito. Y deteniéndonos en ello, maestra, ¿cuáles serían esas señales a las cuales tenemos que hacerles caso y cómo debemos actuar para no poner en riesgo a esa posible víctima? Claro, mira, cuando se trata, por ejemplo, de ofertas de empleo, que es una de las formas de enganche más usadas actualmente, cuando ves algo demasiado bueno, pues sí hay que sospechar, ¿no? A veces creemos que ya nos encontramos el mejor trabajo del mundo, ¿no? Un trabajo que no te pide ningún horario. No sé si tú has recibido estos mensajes, llevan semanas llegando incluso por WhatsApp, tienen miles de emoticones que los hacen muy agradables y te dice ahí, ¿quieres empezar a ganar desde 400 hasta 4,000? Si quieres ser tu propio jefe y estar desde casa trabajando, contáctanos y te decimos cómo. Solo dale clic a este enlace, ¿no? Solo dale clic a este enlace y es inmediato. Son ofertas de empleo que a lo mejor no te van a pedir ninguna experiencia previa o ninguna formación académica. A veces incluso te piden un adelanto, ¿no? Como si tuvieras que apartar, lo cual es algo pues muy extraño, ¿sabes? Una señal clarísima de riesgo. También si te retienen tus documentos, ¿no? Esa es una señal clave que aplica en todos los tipos. Personas que no tienen control de sus documentos, ¿no? De su INE, de su pasaporte, ese es un tema. Y cuando se trata de enganches que llegan por enamoramiento, pues sí hay que verificar con quién estamos chateando, con quién estamos interactuando en esas apps de citas, porque pues la imagen puede ser alguien muy atractivo, claro, pero quién sabe quién está atrás, ¿no? Y entonces
empiezan a convencer, sobre todo a las niñas y a las mujeres, de que pues nadie las quiere como él, ¿no? Que nadie las comprende en su casa, que sería mucho mejor salirse de ahí, ¿no? Escapar con él, y las convence. No sé si te acuerdas, hace un mes y medio, hubo un caso muy sonado en el Estado de México. Era una niña, me parece que de 12 años, que estaba jugando Free Fire. Ah, sí, claro. Por ahí ¿no? Entonces ya se había ido de su casa, la niña ya se había ido de su casa. Sí, incluso los padres tuvieron que elevar la voz, tuvieron que parar allá, venía Central, para que la fiscalía les hiciera caso, porque también las autoridades luego no entienden que esto es muy serio. Piensa que se fue con el novio, hay que esperar 3 días, porque quizás se fue con el novio. Cuidado ahí, porque también cuando demeritamos este tipo de señalamientos, ponemos en riesgo a las personas. Totalmente, yo creo que ahí es indispensable exigir a la autoridad que pues, cualquier señal de alerta tiene que activar el aparato de justicia, y también pues como papás, mamás, tías, tíos, como cualquier responsable de crianza en cualquier grado, pues hablar con los menores, ¿no? Y las menores de que por supuesto existe, que hay que tener cuidado. María Elena, rápidamente, maestra, una página de internet para que la gente se acerque con ustedes. Nos quedan 20 segundos. Sí, es holavioleta.org. Y también está el teléfono para reportar. Yo creo que sería muy importante que todos tomemos acción en eso. Es el 855-33 que es la línea nacional contra la trata del Consejo Ciudadano que preside Salvador Guerrero. Gracias, maestra. Cuídese mucho, que tenga excelente fin de semana. Muchas gracias, igualmente para ti y tu audiencia. Hasta pronto. Para ti, que te gusta que te apapachen.